El Día de la Madre, reconocimiento, sanación y crecimiento familiar. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión, algo sobre el Día de la Madre, porque el próximo domingo ya estaremos en Colombia celebrando esta fecha tan especial. Hoy vamos a hablar precisamente de ello, del Día de la Madre. Es un momento de celebración, pero también puede ser un día de emociones complejas, gratitud, nostalgia, heridas, recuerdos o incluso resentimiento. Como psicoterapeuta, veo que este día puede activar tanto lo positivo como lo doloroso en nuestras relaciones familiares. Hoy combinaremos la psicoterapia con principios bíblicos para reflexionar sobre el papel de la mamá, la relación con ella y cómo sanar y crecer emocionalmente en este vínculo. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de la psicología de la maternidad y la relación entre madre e hijo. La madre cumple un rol fundamental en la formación emocional de los hijos. ¿Por qué? Transmite seguridad, afectos y valores. Y esa seguridad viene transmitida desde la concepción, desde cuando estamos en el vientre materno protegidos. También la mamá modela habilidades sociales y de regulación emocional. Es decir, de nuestra mamá recibimos mucho de lo que vamos a hacer en el futuro sobre las habilidades sociales. También la mamá influye en la autoestima y el sentido de identidad. En muchas ocasiones, y cuando he tenido que trabajar temas, por ejemplo, de intentos de suicidio, con mucha frecuencia encontramos en esa historia que hubo un intento o por lo menos pensamiento de aborto. Es decir, que con mucha frecuencia un hijo puede no sentirse amado por la mamá desde el momento de la concepción, por la forma en que fue concebido, por la forma en que fue recibido ese embarazo, etcétera, etcétera. Y por eso es que la figura de la mamá influye en la autoestima y en el sentido de identidad de esa persona. Psicoterapéuticamente hablando, los hijos internalizan, es decir, vuelven como propio de sí mismos tanto lo positivo como lo negativo que se recibe en este caso de la mamá. Cuando la relación con la madre ha tenido dificultades, pueden aparecer emociones complejas. Por ejemplo, resentimiento, culpa, dependencia, inseguridad. Cuando ha sido negativa, difícil esa relación. Y ojalá puedas ir revisando cómo fue la relación con tu mamá, porque eso también puede ayudarte a entenderte. Es importante diferenciar entre la madre idealizada, la madre real y nuestros propios procesos internos. Con mucha frecuencia un niño, y lo he escuchado en tantas terapias, es que mi hijo no me quiere, es que mi hijo me dice que soy la peor mamá del mundo. Ahí es importante revisar si es de verdad real o es la idealización de la mamá que tiene ese niño. Que eventualmente todos hemos tenido una idealización de nuestra mamá y ojalá mamá fuera como la señora fulanita. Ojalá mamá hubiera sido como sutanita, pero me tocó mi mamá. Entonces, ahí está la mamá real con la mamá idealizada. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la maternidad? La Biblia valora profundamente la figura de la madre. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 20, verso 12 del libro del Éxodo, cuando el Señor le está dando los mandamientos a Moisés. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Es algo muy importante para la literatura bíblica la figura de mamá. Incluso es el esposo el que protege y cuida a mamá cuando un hijo viene a atacarla verbal o físicamente. Este mandamiento no es solo obediencia, es reconocimiento de la importancia de la madre en la vida emocional, en la vida espiritual de sus hijos. Incluso si la relación fue difícil, Dios nos invita a la gratitud, el perdón y la sanación. Ninguna mamá comienza sabiendo ser mamá. Ninguna mamá empieza, puedes leerte todos los libros que quieras. Y cuando llega la realidad te darás cuenta que no sabes nada. Porque el ser mamá lo vas aprendiendo, lo vas construyendo, lo vas elaborando con lo que sabes, con lo que experimentas, con lo que vives, etcétera, con el enfrentamiento de tus propias realidades, de tu propia historia. Todo eso va a ser la clase de mamá que tú vas a ser para tu hijo. Ahora, obviamente, en la Biblia vamos a encontrar figuras de mamás como Sara, como las Elías, Raquel, las esposas de Jacob, como probablemente Séfora, la esposa de Moisés, como probablemente Ana, la mamá de Samuel, como probablemente Isabel, la mamá de Juan, María, la mamá de Jesús. Y María es colocada siempre como un modelo de amor, como un modelo de fortaleza, como un modelo de entrega. Su ejemplo nos recuerda cómo la maternidad también es espiritual y humana, llena de desafíos y amor profundo. Una mamá es capaz de dar su vida por sus hijos, aunque a veces los hijos no lo reconozcamos. Una mamá es capaz de no comer ella para darle de alimentación a sus hijos, aunque nosotros no lo sepamos, como hijos. En alguna ocasión conocí un caso que era la mamá vendiendo su sangre para darle de comer a sus hijos. No tenía más, entonces vendía su sangre. Situaciones que rayan ya en lo antimoral, pero que ante la urgencia y la necesidad de proteger la vida de un hijo, una mamá es capaz de hacer lo que sea. Lo moral o antimoral ya es otro cuento, ya pasaría a un segundo plano en ese caso extremo. Entonces, la figura de mamá siempre es importante, tan importante, y en nuestro medio latino siempre recordamos con especial cuidado a mamá. Incluso en Colombia se conocían casos de personas mm, hace muchos años, asesinos a sueldo y demás, que podrían soportar cualquier cosa, menos que se metieran con su mamá. No lo traigo como un ejemplo a repetir, sino lo que quiero decir es que eh, la figura de mamá siempre ha sido central. Recuerde que si usted quiere comunicarse conmigo, aquí en la descripción de este episodio están mis datos. Está un link directo a WhatsApp, o si quiere más abajito están todas mis redes, y allí cuando tú abres ese link te vas a dar cuenta que aparece mi página web o mi sitio web. Si entras ahí vas a encontrar el botón de comunicación directa por WhatsApp o lo que quieras conocer en ese espacio. Ahora, psicoterapia y emociones asociadas al Día de la Madre. Psicoterapéuticamente, este día puede activar, y ya lo habíamos mencionado, nostalgia por madres ausentes o fallecidas, que lo experimentamos quienes o vivimos esa experiencia, quienes tenemos ya nuestra mamá fallecida, podemos pensar en cuánto quisiéramos tenerla, al menos para darle un abrazo, pero ya no está. O aquellos cuya mamá desapareció. Hay nostalgia. Hay resentimiento por relaciones complejas. Es raro, pero se dan. Ojalá te vayas, o cuando estamos juntos ni se hablan siquiera, pero cuando muere ahí sí está llorando. Recuerdo una historia que me contaron en alguna ocasión
de una chica que peleaba mucho con su mamá, la rechazaba mucho. Murió la mamá y entonces cuando fueron al cementerio y abrieron el lugar en la tierra para colocar el cadáver de la mamá de esta chica, la chica se lanzó allá porque yo quiero quedarme contigo, mamá, y lloraba. Y la gente que conocía la situación empezó a echarle tierra a ver si era cierto. Como una forma también de burlarse de lo que estaba pasando, porque en este momento, si bien podía tener dolor esta muchacha, era una contradicción en relación a cómo había tratado a la mamá cuando la señora estaba viva. Ahora, también el Día de la Madre puede activar ansiedad o presión social por demostrar afecto, que de hecho esto está muy unido al tema comercial. Si nos damos cuenta, el Día de la Madre, por lo menos en Colombia, es tenido como una de las fechas comerciales más importantes del año y obviamente la más importante del mes de mayo. Precisamente por eso, porque a veces tratamos mal a mamá durante todo el año, pero ese día queremos congraciarnos y darle lo mejor a mamá. Deberíamos pensar si es cierto, si lo que damos de verdad sale del corazón. También puede generar alegría y gratitud cuando los vínculos han sido saludables. Entonces, incluso cuando mamá muere, también en medio del dolor podemos podemos ser agradecidos con mamá por todo lo que recibimos. Es fundamental entonces reconocer nuestras emociones sin juzgarlas y distinguir entre lo que sentimos y lo que proyectamos en relación con nuestra madre o nuestra maternidad propia. Porque estoy hablando desde el tema de los hijos, cómo vemos a mamá. Pero también es importante que mamá se pregunte, y si tú eres mamá, pregúntate, ¿te sientes feliz siendo mamá? ¿Te sientes feliz como mamá? No para que se lo digas a nadie, pero para que se lo digas a la persona que se refleja en el espejo cuando tú te paras al frente. Es decir, te lo digas a ti misma. ¿Eres feliz como mamá? Porque el tema es ese. Eventualmente vemos la mala actitud de los hijos, pero también es importante ver que muchas mamás no son felices como mamás. Y no son felices por muchas razones, probablemente por la relación con el esposo, por la manera en que fueron concebidos esos hijos, por la edad que tenían, por los sueños que habían en ella en su juventud y que eventualmente al ser mamás, pues esos sueños quedaron allí, por la imagen que tiene de su propia familia de origen, mamá y papá, por muchas cosas. Entonces, importante que tu mamá también te revises que me siento feliz siendo mamá o he sido feliz siendo mamá. Por eso, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Allí donde estás, que espero que estés en un lugar cómodo y quieto, vas a cerrar tus ojos un minuto y vas a nombrar mentalmente lo que sientes hacia tu mamá. Cierra tus ojos y mentalmente vas a nombrar lo que sientes hacia tu mamá, aceptando tanto lo positivo como lo negativo, lo doloroso, lo alegre, cualquier cosa que llegue. No te vas a poner a discriminar. A veces el tema de cuando mamá ya ha fallecido y que sucede con una persona fallecida es que no somos capaces de ver lo doloroso que pudimos haber vivido con esa persona y nos enfocamos solamente en lo positivo. La idea es ser lo más objetivo posible. Ahora, ¿cómo reconstruir una relación desde la gratitud? Y la relación y la misma gratitud. Entonces, la sanación emocional incluye, uno, reconocimiento de las heridas. Identificar recuerdos dolorosos sin reprimirlos. A veces le echamos tierrita a las cosas dolorosas simplemente con el fin de que no duelan. Pero el tema es que van a doler más porque dolerán desde adentro. Cuando no las reconocemos, seguirán haciéndonos daño. Segundo, el perdón. No significa justificar errores, sino liberar resentimiento que nos bloquea. A veces, pongamos el caso de lo que les mencionaba antes, mamá. Mamá se siente mal por ser mamá.
¿De qué le sirve que siga sintiéndose mal por ser mamá? ¿Cómo asumir eso en su vida? O que el hijo siga peleando porque es que mi mamá cuando yo estaba pequeño, lo tuve un caso en terapia, la persona tenía como casi 30 años y todavía se quejaba de que mamá, es que cuando yo estuve pequeña, mamá me golpeaba y mamá no me dejaba y mamá esto y mamá aquello. Creo que estamos hablando de una inmadurez grande porque es mejor siempre echarle la culpa al otro que asumir mi propia responsabilidad, mi propio trabajo. Puede ser que yo no tenga la culpa de las actitudes de mamá, pero sí es mi responsabilidad trabajar en ese duelo y en esa herida que se causó allí. Entonces, el perdón. Una tercera forma de construir esta relación es la gratitud consciente, es decir, enfocarnos en las enseñanzas, la protección y amor que recibimos, que incluso fue precisamente lo que me ayudó cuando hace 33 años murió mi mamá. Enfocarme en lo positivo que había recibido de mamá. Obvio, también aparecía lo negativo, pero me enfoqué en lo positivo para agradecerlo porque mamá ya no estaba. Y mi pensamiento en ese momento fue el siguiente: ¿de qué me sirve precisamente seguir quejándome de mamá si mamá ya no está? Entonces empecé a agradecer. Tristemente fue después de la muerte, pero si tú tienes tu mamá viva, ojalá lo hagas estando viva. Eso ayuda mucho. Y una cuarta manera en este proceso de reconstrucción de las emociones, de la relación con mamá, es el refuerzo positivo. Reconocer a madres y figuras maternas presentes en nuestra vida. Entonces, no solamente mamá, a veces la abuela fue una figura muy importante en la vida. Entonces, también agradecer por todo lo que recibimos de allí. Psicoterapéuticamente, integrar emociones y experiencias permite relaciones más maduras, saludables y llenas de paz. Si yo, varón, tengo o tuve una relación mala, hay una herida con mi figura materna, voy a tener problemas si deseo generar una vida en pareja. Porque probablemente voy, una de dos, o a tratar de congraciarme con la persona que va a aparecer en mi vida. Entonces, en ese caso, no voy a buscar una pareja, sino una mamá para sentirme agradecido con mi mamá que ya no está, en caso de que haya muerto. O voy a tratar mal a esa pareja porque mamá me trató mal. Pero si eres chica y eventualmente mamá te trató mal, eventualmente tuviste que mamá permitió irrespetos con ella y demás, una de dos, o tú vas a permitirlo también, o te vas a aislar llena de rabia y de dolor, y es que juro que nadie me va a hacer daño. Y entonces probablemente en vez de hacer daño al varón, en vez de permitir que el varón te haga daño, que era lo que había visto con tu mamá, vas a hacer daño al varón. Una relación así tampoco funciona. Entonces es importante la integración. ¿Por qué? Porque finalmente la persona que necesita trabajar soy yo, la persona que va a recibir los beneficios soy yo. Por eso necesitamos integrar. Entonces, en este modo, vamos a revisar algunas tareas prácticas. Actividad práctica. ¿Qué tareas prácticas tenemos? Entonces, tareas de reflexión y acción. Uno, una carta, elaboración, escribir una carta a mamá. Ojalá la escribas y le pongas ahí a tu mamá todo lo que tú quieras decirle, preguntarle, etcétera, todo, todo, todo. Con gratitud, dolor, perdón. Tú verás si ya la envías, si no la envías. Pues obviamente si tu mamá ya no está, pues no se la podrás enviar, pero hazlo. Eso te ayuda a sacar y te ayuda mucho. Dos, una lista de aprendizajes. Entonces, ¿qué aprendí de mamá? ¿Qué enseñanzas conscientes e inconscientes puedo ver hoy de mamá? Positivas o negativas.
Lo ideal es que sean positivas, enseñanzas positivas, pero eventualmente sale enseñanzas negativas y todo lo que reconozcas ya empiezas a cambiar, a mejorar. 3, oración consciente. Entonces, pide a Dios fortaleza para sanar las heridas, pero también para valorar lo que recibiste. Una oración que salga de tu corazón. Cierra tus ojos y exprésale a mamá, exprésale a Dios. Señor, ayúdame a perdonar, a reconocer, a agradecer todo lo que mamá hizo por mí. Mal que bien, tú estás hoy acá. Y si estás hoy acá fue porque mamá te cuidó. Probablemente sin saber cómo hacerlo, probablemente de mala forma, lo que haya sido, pero aquí estás. Y eso cuenta. Y una cuarta acción de esta tarea, de esta actividad práctica, es realizar un gesto de gratitud hacia tu mamá, si está viva, o hacia tu figura materna. Una llamada, una visita, algo. Si tu mamá ya está fallecida, ¿qué tal si visitas a una mamá que de pronto está sola, que está enferma o, bueno, tu creatividad puede funcionar allí? Entonces, esas 4 tareas, esas 4 actividades prácticas te pueden ayudar mucho. Así que el Día de la Madre es una oportunidad para honrar, sanar y crecer. Tanto si la relación fue positiva, perfecta, como si tuvo desafíos, podemos encontrar, integrar nuestras emociones, aprender y encontrar paz. Celebra a nuestras madres. Celebrar a nuestras madres también es celebrar nuestra capacidad de amar y ser sanos emocionalmente. Celebra a tu mamá. Agradécele a tu mamá. Si está viva o si no, agradécele. Si este episodio a ti te ha llamado la atención, crees que puedes compartirlo con alguien porque le sirva, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras y gratis. Zulicoco. Suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Y además, si deseas, dale clic allí donde está la campanita para que cada vez que aparezca un nuevo episodio en este canal, él mismo te avise. Por ahora, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar presente en este episodio. Y confiando en Dios, esperamos encontrarnos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.